siempre ha estado relacionado al luto, aún a la alegría, al arrepentimiento. Pero vemos en el versículo que hemos dado lectura, ¿quiénes son estos bienaventurados? ¿Quiénes son estos bienaventurados? Estos bienaventurados son los que lloran. Aunque la palabra original en griego es penteo y se puede traducir llorar, quizás, gloria al Señor, una mejor traducción a esta palabra de llorar sería lamentar. Lamentar, ¿por qué? Lamentar por causa de una aflicción interna. Gloria al Señor para siempre. Una aflicción interna. Gloria al Señor. La primera mención del llanto la encontramos en la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios nos habla, si usted me acompaña, al libro de Génesis, capítulo 21, verso 16. Génesis capítulo 21, verso 16 dice: se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Quién era este muchacho? Israel. ¿Quién era este muchacho? Este muchacho era Ismael. Ismael. El verso 17 dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Le pregunta, pero al mismo tiempo le da una esperanza y le dice: no temas, no temas. ¿Por qué razón? Porque dice que Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. Recuerden que la mamá lo había dejado porque ella no quería ver cuando el muchacho pues muriera, porque se les había acabado el agua. Había una tristeza, una desesperación, había una necesidad física en ellos. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Pero el verso 18 dice: Dios le habla, el ángel le habla a Agar y le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Y vaya que si no es una gran nación hoy día. Sí, es una grandísima nación. Se vemos acá el llanto, gloria al Señor. El llanto, gloria a Jesús para siempre. El llanto está ahí en la palabra del Señor, es mencionada. Gloria al Señor para siempre. Vemos la necesidad que había, gloria al Señor, en esta mujer y en su hijo. Pero sin embargo, en medio de esa necesidad, en medio de ese dolor, de esa tristeza, Dios, amén, se allega porque ve la aflicción de una madre, gloria al Señor, al dejar a su hijo, gloria al Señor, porque su hijo iba a fallecer. El Señor Jesús de igual manera lloró. Sí, el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén. En Lucas capítulo 19, verso 41, gloria al Señor para siempre, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró sobre ella? Porque ellos no habían reconocido, amén, el tiempo de su visitación. Porque ellos no habían reconocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, que había venido por amor a la humanidad. Gloria al Señor, pero había venido a lo suyo. Gloria al Señor para siempre. Lloró, gloria al Señor. En otra ocasión también el Señor Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Sí, amén. Sí, lloró por la muerte de Lázaro. Juan capítulo 11, verso 34. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Pregunta el Señor cuando llegó a la familia de Lázaro. Y le dijeron: Señor, ven y ve. Gloria al Señor para siempre. El verso 35 dice: Jesús lloró. Y el verso 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Gloria al Señor. Mire, vemos ahí, no solamente en Jesús, en muchas ocasiones vimos su divinidad. Vimos su poder. ¿Cuándo? Cuando dice que reprende al viento, a la lluvia, a la tempestad, y hay bonanza. Vemos su poder sobrenatural, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Cuando multiplica los peces, los panes, gloria al Señor. Vemos su poder sobrenatural cuando, aleluya, hace los grandes milagros
las sanidades, los prodigios que el Señor hizo. Gloria al Señor para siempre. Pero también vemos su lado humano. Vemos el lado humano de Jesús. El lado humano de Jesús, aleluya. Él sintió tristeza, sintió hambre, sintió sed, se cansó, durmió. Gloria al Señor, se compadeció. Gloria al Señor de la gente. Gloria al Señor. Vemos que cuando Él llega, dice que llora. Gloria al Señor. Al ver, amén, aquellos que estaban alrededor de María, de Marta, porque Lázaro había fallecido. Y la gente cuando lo ve llorar dice, mirad cómo le amaba. Gloria al Señor. Pero habían otros que decían, ¿verdad? Cuando lo vieron llegar, que no podía venir antes de tiempo. Amén. Que no podía hacer lo mismo que hizo con aquellos ciegos, sordos, aquellos mudos. Porque llega tarde, pero el Señor nunca y jamás llega tarde. Él llega siempre a tiempo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Llegó después de 4 días y cualquiera puede decir, ¿y eso es llegar a tiempo? Sí. Porque Dios sabe lo que hace. Porque los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Gloria al Señor. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Es un tiempo perfecto. De las veces que se menciona en la palabra de Dios el llorar o también el lamentar en el Nuevo Testamento, mucho de esto tiene que ver con un llamado o un lamento. Gloria al Señor. Un lamento. Marcos capítulo 16. Verso 9 y verso 10. Miren lo que dice ahí. Muchas de las veces que se menciona, gloria al Señor, la palabra llorar o lamentar en el Nuevo Testamento, tiene mucho que ver con un lamento. Un lamento. Marcos 16, 9 y 10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Verso 10. Yendo ella, lo hizo saber a quienes habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Porque había una tristeza, había un lamento en ellos. Gloria al Señor, porque Jesucristo, porque el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, había sido crucificado, había muerto, había sido sepultado. Gloria al Señor. Había un lamento en ellos, había una tristeza. En Lucas capítulo 6, verso 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros, dijo Jesús, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Sí? Cuando todas las cosas están bien, ¿verdad? Todo el mundo sonríe, todo el mundo está alegre, todo el mundo, ¿verdad? Aleluya, no hay de qué lamentarse, no hay de qué preocuparse. Pero llega un momento en el cual hay lloro, hay lamento, hay tristeza. Gloria al Señor para siempre. En 2 Corintios 12, 21 nos dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo iba a regresar, le dijo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Por qué iba a llorar el apóstol Pablo? Por la falta de arrepentimiento. Iba a llorar por aquellos que se habían descarriado. Iba a llorar y a lamentarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquellos no tuvieron realmente un fundamento firme y la tentación, el pecado, el ofrecimiento del enemigo, lo que haya venido, lo que haya ocasionado que ellos se hayan alejado, lo que haya hecho que ellos se hayan caído en pecado. Y a pesar de que habían pecado, a pesar de que habían fallado al Señor, dice que ellos no se habían arrepentido del pecado que habían cometido. Gloria al Señor para siempre. Amén. Aleluya. Qué triste es cuando el hombre y la mujer pecan, gloria al Señor, pero no hay en ellos un arrepentimiento, un dolor, un lamento por haber fallado al Señor. Es una tristeza grande. Sí, ahora bien, gloria al Señor, las personas a las cuales se refiere la bienaventuranza, el Señor cuando habla, bienaventurados los que lloran, pero las personas que se refiere a esa bienaventuranza son las que se afligen. Son aquellas personas que se lamentan por alguna grande prueba, personas que están llenas de congoja. Amén. ¿Y de qué manera lo demuestran? Lo exteriorizan por medio del llanto. Gloria al Señor. Sí.
No están incluidas en esta categoría aquellos que sufren, pero que no tienen una sincera compulsión o un sentimiento o dolor de haber ofendido a Dios. Gloria al Señor, alguna tristeza delante de Dios. Gloria al Señor para siempre. No están acá incluidas. Gloria al Señor. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías. Vamos al libro de Jeremías. Abra su Biblia conmigo. Jeremías, capítulo 8, versos 3 al 9. Gloria al Señor. Jeremías, capítulo 8, versículo 3 al verso 9, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Gloria al Señor. Capítulo 8, verso 3 al 9. Mire. Y escogerán la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 4, mire, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Verso 5, porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún, oiga esto, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tiene? Oiga, vemos acá que ellos no quisieron arrepentirse. Ellos no quisieron, los animales, amado, el Señor los compara. Mire, los animales reconocían el tiempo, reconocían todo, gloria al Señor, acerca de la vida de ellos, gloria al Señor. Pero más sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de que había pecado, había ofendido a Dios, ellos no reconocían el tiempo, no reconocían, gloria al Señor, para siempre al Señor, no reconocían su pecado, no reconocían su falta, no reconocían su maldad. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que hoy en día vemos? Lo mismo. Hoy en día vemos tanto pecado y tanta maldad en el mundo. Pero ¿cuánta de esa gente, a ver, que anda haciendo maldades, cometiendo pecado, practicando esto, practicando aquello otro? Gloria al Señor. No vemos en ellos un arrepentimiento. El hombre muchas de las veces peca, falla, ofende, blasfema en contra de Dios. Mire cuánta maldad hoy en día se está llevando a cabo en el mundo. Hoy en día ya no sabe ni siquiera usted realmente quién realmente es su verdadero amigo o no es su amigo. Usted ya no sabe. Ni siquiera en la iglesia usted está seguro. Sí, ni siquiera en la iglesia. ¿Cuántos ministros no se le ha acercado a alguien con la pretensión de que va a querer que oren por él y de repente le sale y saca un puñetazo en la cara? A golpear a los ministros, matar y asesinar a los ministros. Ni en la misma iglesia. ¿Usted se dio cuenta de lo que pasó allá en Virginia? Imagínese, ¿qué tenían que ver con la vida o lo que estaba llevando, o lo que vivía, lo que sentía, el problema psicológico, mental, emocional, sentimental que tenía ese hombre que prácticamente le quitó la vida a 11 compañeros de trabajo? 11. Se vemos hoy en día la maldad y el pecado.
Gloria al Señor para siempre. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, hoy en día el hombre y la mujer ya no tienen sentimientos. ¿Cuántos hombres y mujeres vemos hoy en día, hermano? Hombres asesinando esposas, sus hijos. Mire, cuánto hemos visto aquí mismo en Colorado. El hombre, gloria al Señor, que tenía su familia, no tuvo ni siquiera misericordia, amén, de sus hijos pequeños. Los asesinó, los tiró en gasolina, la esposa de igual manera. Gloria al Señor para siempre. Hoy en día la maldad está creciendo a pasos agigantados, gloria al Señor. Mire, y no hay ni siquiera un momento de remordimiento, de tristeza, de dolor, de pensar el dolor que va a llevar aquello que aquel hombre quiere cometer. Sí, amén. Amén. No hay arrepentimiento, no hay un remordimiento, no hay momento de pensarse o detenerse. Sí, es cierto que la Biblia dice que Dios es amor, pero Satanás no lo es. La Biblia dice que el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Es bien cierto que cuando habla de ese verso, habla de los enemigos que habían venido a Israel, gloria al Señor, que en sí muchas veces no habla acerca de Satanás, pero los enemigos son lo que hacen. Y el enemigo más grande que el ser humano tiene es el diablo. Gloria al Señor para siempre. Es el diablo que mata, roba, destruye. Pero sin embargo Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuáles son las características de esta lamentación? Aunque el Señor no define la causa de la lamentación, sin embargo, como en el versículo anterior, en el verso 3, gloria al Señor, vamos a ver lo que dice el versículo 3, ahí de Mateo 5, gloria a Dios para siempre. Mateo capítulo 5, en el versículo 3, gloria a Dios para siempre, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Así como dice este verso, aleluya, y el que sigue se refiere a la esfera religiosa. Se entiende entonces que esta lamentación, este llanto, esta tristeza es por motivos justos y espirituales. Aleluya. ¿Se duele usted por la maldad que hay en el mundo? ¿Llora usted por la maldad que hay en el mundo? ¿Ha gemido usted por la maldad que hay en el mundo? Sí. Gloria al Señor. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que conocemos a Jesucristo, usted y yo, gloria al Señor para siempre, que somos creyentes, que conocemos lo que es realmente la justicia, gloria al Señor, y que hoy en día se comete tanta injusticia en el mundo, gloria al Señor, debemos de lamentar, de llorar, de gemir, gloria al Señor para siempre. Si la misma tierra gime, amén, gime, gloria al Señor, para ser libertada de tanta maldad, tanto pecado, tanta sangre que se está derramando sobre esta tierra, que la misma tierra gime para ser libertada, porque ya no se aguanta más, no soporta más la maldad, la sangre que se está derramando. Tantas vidas, gloria al Señor, que cada día perecen. Sí, la misma palabra de Dios gime, la misma tierra gime, perdón, gloria al Señor para siempre, para ser libertada de la maldad, del pecado, gloria al Señor para siempre. ¿Cuánto más nosotros, aleluya, que conocemos al Señor? Gloria al Señor para siempre. Los que lloran o lamentan, se afligen en el espíritu por el pecado, por la maldad, la inmoralidad, el abuso, la crueldad que existe hoy en día en el mundo. Sí, hoy en día ya no hay ni respeto. No hay respeto, no hay moralidad. Hoy en día el mundo es un caos, amado. Sí, el mundo es un caos. Gloria al Señor. Hay tanto abuso. Hay tanto abuso. Sí, abuso de autoridad, abuso de aquí, abuso de allá. Hay tanto abuso, amén, hacia la mujer, hacia los hijos, hacia los niños. ¿Cuántos niños no son violados, maltratados? Amén. Gloria al Señor, explotados, gloria al Señor, utilizados, vendidos. Amén, gloria al Señor para siempre. Cuánta inmoralidad vemos hoy en día en el mundo. Sí, Señor. Y ya se ha incrementado la inmoralidad. Aún mismo dentro de las mismas iglesias, hermano. Hay tanta inmoralidad. Dentro de las mismas iglesias. ¿Quién nos dice esto? Que estamos comenzando
los principios de dolores que la Biblia nos habla. Aleluya. Y en el cual usted y yo debemos, amados hermanos, de afligir, no solamente, aleluya, de llorar y lamentar por el pecado y la maldad, sino afligir nuestra alma, gloria al Señor, compungirnos, gloria al Señor, meternos, humillarnos delante del Señor, buscarle, gloria al Señor, para siempre, cada día. ¿Por qué? Porque la maldad es tan grande, y como dice la palabra del Señor, aleluya, que en los últimos días habrán muchos que serán engañados, muchos, amados, amén, que serán apartados, muchos que dejarán los caminos del Señor, pero no así aquel, amén, que aflige su alma, aquel que depende de Dios, aquel que busca, aquel que se esfuerza para estar fortalecido y mantenerse firme en el camino del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay tanta gente, amado, Gloria a Jesús. que a causa del pecado y de la maldad dicen, no, pues si esto es así del Evangelio, imagínense cuánta maldad hay, yo mejor me salgo. Como diciendo, ¿hay algo mejor en el mundo? No, no lo hay. No lo hay. ¿Cuánta gente hoy en día vemos que a causa de una falta, un pecado, un error de alguien, mucha gente se aparta? Pero se aparta porque el que quiere apartarse. Sí, gloria al Señor para siempre. No porque sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es permanecer. Y es que el camino del Evangelio no es un camino de color de rosas. Gloria al Señor. Hay subidas, hay bajadas, hay espinos. Hay tantas cosas que uno tiene que pasar, atravesar. Pero que en medio de todo eso, uno no está solo, el Señor Jesucristo está con uno para darle la victoria. Vemos tanta inmoralidad hoy en día, gloria al Señor para siempre. Vemos el abuso, vemos la crueldad que existe en el mundo. Mire lo que dice, vamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 19, verso 41. Lucas, capítulo 19. Versículo 41. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjese que el Señor Jesús, cuando entra montado en aquel pollino a Jerusalén, y todo el mundo decía, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y tendían, dice, sus mantos. Tendían, ¿verdad? Las ramas de palmas al paso de aquel asno, de aquel burro. Sí. Y todo el mundo hacía, había gozo. No había momento para llorar. Sí. No había momento para llorar. Todo era algarabía. Pero ¿sabe qué? Esa alabanza, esa algarabía, ese regocijo, ese gozo, era un gozo ficticio. Era un gozo por encimita. Pero que no había realmente, amén, en el corazón de todos aquellos que decían, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús conocía el corazón de ellos. Conocía que era una alabanza pasajera, ficticia. No era una alabanza que nacía desde adentro del corazón. ¿Por qué? Porque ellos realmente no estaban reconociendo, ni iban a reconocer en sí al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque 5 días más tarde iban a estar gritando, crucifíquele, crucifíquele, y que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Por eso Jesús llora. Sí, se lamenta. Gloria al Señor para siempre. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hechos. Acompáñenme ahí a Hechos. Hechos capítulo 20. Verso 17.
20:17 de Hechos, dice: el Señor, Gloria a Dios. verso 31 creo. Vamos a ver. Tengo bien, ¿no? El 31, verso 31. Verso 31, 20:31 dice: por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y el 32 dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. ¿Por qué hacía Pablo esa recomendación? Porque él sabía que después de su partida iban a entrar falsos maestros, falsos profetas, que iban a venir hombres que no amaban el rebaño y que iban a arrastrar a muchos de ellos. Por eso les dice: acordaos, les dice, no una semana, no un día, no un mes, no 2 meses, no 3 meses, 3 años. Amén. No un día en la semana, no, 3 años. Por 3 años consecutivos, de noche y de día, os he amonestado, os he enseñado, os he rogado que os mantengáis firmes. Amén, aleluya. Sí. Mire, hermano, uno de los ministros quisiera meterse en el corazón de la gente y hacer lo que cambien de parecer y que haya dentro de ellos, ¿verdad?, ese deseo de poder estar en la casa del Señor, sentir esa desesperación, esa necesidad de buscar de Dios. Sí, amén. Sí. Si uno pudiera, tuviera el poder y lo pudiera hacer, uno se metiera y lo hiciera. Bendito sea el nombre de Cristo. Y uno se pregunta y dice: pero ¿por qué no siente el hombre, la mujer, la necesidad de buscar de Dios? ¿Por qué no siente la necesidad de buscarle? ¿Por qué no siente la necesidad de congregarse? ¿Por qué no siente la necesidad de humillarse? ¿Por qué no siente la necesidad de afirmarse cada día en los caminos del Señor? Y uno se pregunta. Y el apóstol Pablo dice: por 3 años, 3 años, de noche y de día, os he amonestado para que os mantengáis firmes. Sí, gloria a Dios para siempre. A lo largo de estos años de uno que ha caminado en el Evangelio, uno ha visto y ha notado, gloria al Señor, cuántas vidas, amado. Si le preguntásemos, ¿verdad?, cada uno, si le preguntásemos al hermano Luis, cuánta gente no le ha predicado, él le ha enseñado, y mire, y cuánta de esa gente a la quien se le ha predicado y se le ha enseñado aún todavía sigue firme. Algunos siguen firmes, algunos otros ya abandonaron el Evangelio, algunos otros han dejado el Evangelio, algunos otros hasta incluso se han ido a otras sectas que van en contra de la verdad de Jesucristo. Amén. Sí. Pero el apóstol Pablo amonesta y nos enseña, gloria al Señor, aleluya, sentir ese dolor, esa tristeza, amén, por lo que se está llevando a cabo en el mundo y afligir el alma de uno. Gloria al Señor para siempre. Una característica esencial de las personas verdaderamente justas es que aman la justicia y detestan la maldad. Su alma se angustia y se atormenta. Gloria al Señor para siempre. Hay tristeza al ver la maldad en el mundo, al ver la injusticia. Vamos a ver lo que dice la palabra en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7 y verso 8. Gloria al Señor. Verso 7 y verso 8. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, oiga bien, afligía
cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén, amén. ¿Qué hacía Lot? Dice que afligía su alma. Gloria a Dios. Pero ¿por qué causa Lot fue salvo o fue rescatado y que no murió? ¿Por el simple afligimiento de él? No. Fue por el amor y la misericordia de Dios. Sí, Dios. Porque el verso que sí dice, ¿sabe salvar el Señor? Sí sabe. El Señor sabe. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Sí. Dios tuvo misericordia de Lot. Sí. Gloria a Dios. Dios tuvo misericordia. Si Dios no hubiese tenido misericordia, amados hermanos, mire, si no hubiese sido porque Dios se movió en misericordia, amén, y envía a los ángeles para que saquen a la familia de Lot, gloria al Señor, aún Dios diciéndole, dando la instrucción, dando la indicación que escaparan al monte, gloria al Señor, pero Lot a mitad de camino dice, ¿sabes qué? Es más, amado, dice que cuando estaban todavía en la ciudad, los ángeles lo apresuraron y le dijeron, sal, date prisa. Aleluya, aleluya. Mire, porque hay muchos creyentes como Lot, que ve la maldad, ve el pecado. Ay, qué maldad, ay, qué crueldad, ay, qué inmoralidad, ay, qué esto, ay, qué lo otro. Gloria al Señor. Pero mire, ahí está también. Mire, dice que él Lot veía y escuchaba lo que se llevaba a cabo. Afligía su alma, pero él no se movía para decir, no, yo no quiero perecer con este pueblo. ¿Qué hubiese hecho él? Hubiese salido, se hubiese movido, se hubiese apartado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace mucha gente hoy día? Hay mucha gente, por ejemplo, mucha gente americana, mucha gente anglosajona. Ustedes hablan de esta área de por aquí de Polvos y todo eso, dicen, no, por allá yo no manejo, dice. ¿Sí? Él dice, por allá yo no manejo. ¿Dónde están todos ellos? Están allá, debajo de los árboles, encima de aquellas grandes rocas. Allá están ellos. ¿Sí? Las montañas. Allá están. Sí, amén. Allá están ellos. Hay mucha gente que dice, yo me quiero ir, qué sé yo. Hay mucha gente que, mire, tengo varios compañeros de trabajo que prácticamente este mes que viene hay como 2 o 3 familias que se van a mover de aquí de Colorado y se van a ir para todos esos lados de por ahí, para Missouri, para allá, para todo eso de San Luis, gloria al Señor. Y le digo, ¿y a base de la ciudad? No, dice una, allá hemos comprado un rancho en la montaña, dijo, tenemos la casa en la montaña, queremos estar lejos, queremos estar que nuestros hijos crezcan, dijo, sin nada de esa contaminación, de tanto pecado y tanta maldad que hay ahí. Así dijo uno. Y nos vamos a ir bien lejos. Voy a decir para así. Lot, a pesar de que los ángeles llegaron y le dijeron a Lot, escapa por tu vida. Aleluya. Dice que aún llegaron, date prisa, vámonos, muévete. Y dice que, incluso dice que lo tomaron de la mano. Vámonos, para afuera. Sí. Mire el amor de Dios. Gloria al Señor. Y aún, ya de camino, él dice, espérese un momento. Yo no voy a llegar Mire, si Dios dijo que escapara es porque Dios sabía que podía llegar. Aleluya, amén. Sí. Pero dice, yo no voy a llegar. No voy a llegar. No vaya a ser que cuando comiencen los juicios me alcancen. Mejor déjame ir a aquella ciudad. ¿Sabe? Lot es como esos cristianos. Amén, que quieren las cosas, pero no quieren que le cueste. No quiere pagar un precio. Sí, amén. ¿Sí? Dijo, mándame a aquella ciudad allá. Mire, allá arriba en el monte no se sabía qué era lo que había. Pero diciendo que si yo lo estaba mandando al monte, era porque Dios le iba a proveer y lo iba a cuidar. Entonces, no le estaba mandando a una ciudad. Si hubiese sido así, Dios le hubiera dicho, ve a esa ciudad y ahí
ahí en esa ciudad refúgiate. No, le dijo, ve y escapa al monte. Pero él dijo, un momento, ¿sabe qué? Déjame ir para allá. Buscando, siempre buscando lo más cómodo. Como muchos evangélicos hoy en día. Buscando lo más cómodo. No quiero pagar el precio. Ni espiritual y ni material. Hay algunos que quieren que todos se lo den en a poquito. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Mire. Lot se lamentaba. Lot afligía su alma. Dice por el pecado, la inmoralidad y la impiedad que había. Hoy en día, el creyente de igual manera debe de afligir su alma por la inmoralidad y el pecado que hay en el mundo. El llanto de Jeremías fue motivado por los pecados de su mismo pueblo. Vamos allá, Jeremías, capítulo 9, verso 1. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 9, verso 1 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminante para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Había un lamento de Jeremías. Y de hecho, Jeremías es llamado y conocido como el profeta llorón. Sí. Que él se lamentaba y lloraba. Aleluya. Él daba la palabra. Hablaba. Aleluya. Decía, Jehová dice esto y esto. ¿Y qué hacía el pueblo? Lo ignora. Ese es el cuento viejo ya, Jeremías. Nadie en sí se compungía y decía, ay, sí, es de verdad. Sí, Dios nos está hablando. Dios, qué bueno, porque Dios nos está advirtiendo. Sí. Esta lamentación no es un tipo de remordimiento ni una ansiedad por el juicio que se avecina. Es una lamentación acompañada de arrepentimiento y salvación. Gloria al Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Según Dios se refiere a una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y producida por el Espíritu Santo. Por eso el arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza genuina por el pecado propio que el hombre ha cometido. Aleluya. Como le decía al principio, es simplemente y el mero llorar no es un arrepentimiento genuino, no nos habla de un arrepentimiento. Mucha gente llora, pero no se arrepiente. Hasta de cólera. Hasta de enojo algunos, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, hasta de enojo. Sí, cuando uno reconoce su pecado, siente dolor y